Ojalá Diosito no pase nada, eso no hay que pedirle a Dios. De repente, ahí nomás pues que algunas motos como locos vuelvan, van encima. Sí, Cualquier cosa ahí nomás pues Diosito que no pase nada. hoy día mismo saliendo del IES, un perro casi muerde a uno de la moto y un carro ya. ¿Me escuchan? Ahí sí, Doc. Bueno, perfecto. ¿Cómo les va? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase, ¿no? Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Bueno, esta es nuestra última semana de clases teóricas. Va a haber una evaluación el día lunes, una evaluación de conocimientos. Ya me he comunicado con el departamento de sistemas para, obviamente, que exista esta evaluación de forma virtual a través de un banco de preguntas y, lógicamente, parece que vamos a elaborar unas 20 preguntas de opción múltiple y que esta evaluación se les va a tomar el día lunes.
El día viernes de esta semana vamos a tener clases y el viernes les voy a explicar un trabajo que vamos a realizar que consiste básicamente en la elaboración de poems, ¿sí? Que no es otra cosa sino una metodología para aplicar la medicina basada en evidencias, ¿no? Entonces, bueno, esa clase vamos a tener el día viernes para que ustedes puedan desarrollar en las próximas semanas eh, esta tarea. Y a mediados de diciembre, entre la primera y segunda semana de diciembre, que tendremos nuestro taller práctico presencial, donde vamos a hablar acerca de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. Y con eso estaríamos concluyendo pues nuestro diplomado y finalmente una evaluación final. Esta evaluación del día lunes es una evaluación parcial, obviamente es del 50% de su puntuación, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan ser promovidos, necesitan alcanzar al menos 7 sobre 10 puntos. Y, por supuesto, la asistencia también, que es importante, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema importante que ustedes como personal de salud, tanto la parte médica como la parte de enfermería, es necesario que conozcan, lógicamente, acerca de la sepsis. Es necesario hablar, pues, de esta patología, de esta entidad que cobra muchas vidas a nivel mundial y que a lo largo de muchos años ha sido, pues, una campaña masiva y un objetivo y un reto de las instituciones de salud, lógicamente bajar la mortalidad por sepsis. De ahí, pues, estas guías que se van actualizando de forma anual, de forma semestral, dependiendo, obviamente, las diferentes investigaciones, estas guías del Surviving of Sepsis, ¿sí? O supervivencia de la sepsis, que lógicamente nos van estableciendo los protocolos para nosotros manejarnos con sepsis. A lo largo de la historia, lógicamente, se han ido presentando diferentes cambios en cuanto a reconocer a los pacientes con sepsis, ¿no? Entonces, me confirman el audio y me confirman el video, por favor, si estamos viendo la pizarra. Sí, doctor, sí se Sí, le escucha doctor, y sí sí se se ve. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo interesante? Como siempre, debemos aprender la esencia de los temas, ¿no? O sea, debemos, obviamente, podrán profundizar ya más exegéticamente cada uno de estos contenidos en un tratado de medicina interna, en un tratado de urgencias médicas, en un tratado de, 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 de terapia intensiva o de medicina intensiva, pero la idea de estas clases magistrales es entregarles a ustedes la información precisa para que ustedes puedan, lógicamente, aplicarla. ¿Qué es lo interesante o qué es lo que me interesa que ustedes aprendan en sepsis? Es reconocer a pacientes que potencialmente estén cursando un proceso séptico. Eso me interesa. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que actúen rápido, pues. Resulta que en sepsis, solo para ponerles un ejemplo, en sepsis, ustedes o el antibiótico, ¿sí? En el contexto de una sepsis, debe ser iniciado dentro de la primera hora de haberse reconocido esa sepsis. Miren, dentro de la... por cada que ustedes se demoren en colocar ese antibiótico en el contexto de una sepsis severa, ¿sí? O choque séptico, ¿sí? En ese contexto, perdón, un segundo, denme un minutito.
Aló, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor, Ya sí se lo estoy de escucho. regreso. Ya, perfecto. Entonces les decía que en este sentido, por cada hora que ustedes se demoren, Doc, ¿sí? doc, disculpe que lo interrumpa. No se ve lo que está compartiendo en la pantalla. Ujú. Ahí, Sí, ahí sí se ve. ya, se ve lo Gracias, que doctor. se ve el puntero. Sí, Ya. Entonces les decía que por cada hora que ustedes se demoran en iniciar el antibiótico en el contexto de una sepsis severa o choque séptico, la mortalidad puede aumentar de un 10 a un 15% por cada hora que se demoren, ¿sí? Eso por ponerles un ejemplo de que para que dimensionen el impacto que tiene reconocer tempranamente una sepsis. Bien, ahora necesitamos definir lo que sería básicamente una sepsis y definir lo que sería un shock séptico. ¿Cómo está establecida la definición actual para sepsis y shock séptico? Sepsis se define como una disfunción orgánica que amenaza la vida, ¿sí? Así se define lo que es sepsis. Es una disfunción orgánica que amenaza la vida. Ah, doctor, entonces yo ¿cómo reconozco que el paciente está en disfunción orgánica? Hay escalas para eso, ¿sí? Dentro de esto nosotros podemos hablar sobre todo de la escala del SOFA, ¿ya? Ahora, ¿cuándo es un shock? ¿Cuándo es un shock séptico? ¿Sí? El shock séptico, por otra parte, se define cuando existe ya una alteración circulatoria, celular, metabólica, ¿sí? Es decir, aquí ya existen cambios, alteraciones, lógicamente inducidos por sepsis severa o grave, ¿ya? Y que claro, obviamente esto genera cambios a nivel de la fisiología o de la homeostasis, como por ejemplo hipotensión, ¿sí? Una presión arterial media menos de 65 milímetros de mercurio, una elevación de lactato, mayor de 2 milimoles, ¿sí? Por litro, una reducción en el gasto urinario, ¿sí? La necesidad o el uso de vasopresores para alcanzar, lógicamente, una presión o una hemodinamia estable, ¿sí? Miren ustedes, entonces, aquí cuando yo hablo de shock, yo ya hablo de daño tisular. Aquí ya existe afectación tisular. Por eso habla acerca de alteración circulatoria, celular, metabólica, ¿sí? Aquí ya voy a tener cambios, por ejemplo, en una gasometría yo puedo tener ya una acidosis metabólica, el lactato está elevado o el paciente puede estar ya hipotenso, no responde a líquidos y necesito usar vasopresores, es decir, ya tengo eso. La sepsis es únicamente disfunción de órgano que amenaza la vida, obviamente, pero todavía, o sea, existen cambios, alteraciones orgánicas, pero no tengo todavía afectación, digamos, a este nivel capaz de provocar en el paciente cambios a nivel de la circulación, a nivel celular y a nivel metabólico. Esta es
la definición actual, ¿sí? Siempre aún controversial entre establecer este marco entre lo que es sepsis y entre lo que es choque séptico. Siempre hemos relacionado el choque séptico con hipotensión, ¿sí? Pero es necesario entender que hipotensión no es lo mismo que estar en shock, ¿sí? Muchas veces hemos relacionado e incluso hablado de forma como un sinónimo, ¿sí? Hablar de hipotensión y hablar de shock. Ojo, no todo paciente o no toda hipotensión es shock, ¿sí? Cuidado. Ni tampoco todo paciente que está en shock puede estar hipotenso, ¿ok? No siempre. Yo puedo tener un paciente que está en shock y todavía con presiones normales, ¿sí? No se olviden que el shock tiene fases, una fase reversible en la cual hay mecanismos compensatorios como la taquicardia, es decir, existe una serie de mecanismos que permiten mantener la hemodinamia del paciente, pero el paciente ya está en shock, ¿sí? Ojo, no todo paciente en shock está hipotenso, ni tampoco no toda hipotensión es igual a shock, ¿ok? Para que el paciente esté en shock ya tiene que haber daño tisular, ¿sí? ¿Y cómo veo ese daño tisular? Un lactato más de 2, una gasometría con una acidosis metabólica, ¿sí? Un gasto urinario pues ya reducido, ¿sí? Gasto urinario menor a 0.5 ml por kilo hora, ¿sí? Son algunos de los parámetros en los cuales, lógicamente, yo puedo ya establecer la posibilidad o la presencia de shock séptico, ¿sí? En la sepsis, en cambio, ya comienzan a haber alteraciones de órganos, ¿sí? ¿Y cómo sé yo la disfunción de órgano? Utilizando escalas como la escala del SOFA. Ahora, hay una abreviación de la escala del SOFA que se llama la escala del Quick SOFA, ¿sí? Esta escala del Quick SOFA, o antes de eso, poniéndoles como algunos antecedentes. Resulta que debido a la, entre comillas, complejidad de reconocer a los pacientes con sepsis, se han tratado de protocolizar algunas herramientas que les permitan al personal de salud decir, este paciente probablemente esté con sepsis, probablemente. Y dentro de estas escalas, ustedes deben haber escuchado del SIRS, deben haber escuchado del Quick SOFA, deben haber escuchado del NEWS o también del MIUS, que son escalas de alerta temprana, ¿sí? Cada una de estas escalas ha sido evaluada a través de estudios científicos, de estudios de validación de pruebas diagnósticas, donde se han establecido su sensibilidad, su especificidad, sus valores predictivos positivos, su razón de verosimilitud y sus diferentes puntos de corte sometidos a un área bajo la curva, a una evaluación en cuanto a curvas ROG o curva operante receptor, bueno, todo lo que implica hacer estudios de esta naturaleza. Ahora, ustedes dirán, ¿y cuál de estas usamos entonces para poder sospechar en sepsis, doctor? ¿Cuál de estas? Resulta que inicialmente, sí, usábamos SIRS. El SIRS, no se olviden, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? El SIRS adopta algunas variables, como por ejemplo leucocitos, ¿no es cierto? Como por ejemplo frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Leucocitos más de 12,000 o menos de 4,000, ¿ya? Frecuencia cardíaca mayor de 90, respiratoria mayor de 20, temperatura mayor de 38 o menos de 36, ¿ok? Y resulta que nosotros hablamos de que el SIRS es positivo
cuando de estos al menos están presentes dos o más criterios, ¿no es cierto? ¿Sí? Así lo hemos manejado por años y que resulta que aquel que cumpla dos o más, yo en ese paciente, en el contexto de un proceso infeccioso, por supuesto, ¿ya? Porque muchos otros, situaciones o escenarios te podrían dar algo parecido. Aquí tiene que haber la presencia de un proceso infeccioso o de una bacteremia. De hecho, en las definiciones iniciales partían en ese sentido, ¿no es cierto? Primero se hablaba, solo por ponerles un ejemplo, se hablaba de bacteremia. Esta bacteremia te induce a SIRS, este SIRS a sepsis, esta sepsis a sepsis severa, esta sepsis severa a shock séptico, este shock séptico a un shock séptico refractario, ¿sí? Este shock séptico refractario a una falla multiorgánica y esto a la muerte, ¿ya? Que de hecho hay bastante lógica en todo esto y de hecho me gusta mucho este tipo de, digamos, de cronología en el contexto desde que un paciente está infectado hasta que finalmente fallece. Ahora, ¿qué es lo que sucedió o qué es lo que sucede? ¿Por qué entonces nos quedamos o por qué en las actualizaciones del Surviving of Sepsis, el SIRS perdió valor? Considero que, primero, no debió, bajo ninguna circunstancia, debió dejarse de usar los criterios de SIRS, bajo ninguna circunstancia. No podemos negar el hecho de que un paciente que está infectado tiene leucocitosis o leucopenia. Obvio, puede tener. Imagínate, o sea, ¿cómo le vas a restar la importancia de decir que en una infección los leucocitos no son importantes? Claro que son importantes. ¿Cómo vas a discutir el hecho de que la temperatura o la fiebre no es importante en una infección? Claro que es importante. Entonces, yo al menos jamás estuve de acuerdo, y de hecho los estudios y las diferentes investigaciones ahora me han dado la razón en ese sentido, porque yo jamás dejé de usar el término de SIRS o los criterios de SIRS. Y de hecho en mi libro, cuando hablo de sepsis, yo adopto el SIRS y adopto el Quick SOFA, ¿sí? Adopto los dos. Incluso hablo de una escala, si ustedes revisan mi libro de protocolos terapéuticos, ahí hablo de una escala, el NEWS-2 modificado. Le pusimos esa variable modificado, porque la escala original es NEWS-2, nada más. Pero nosotros le modificamos porque lo adaptamos a nuestra población. Por eso lo llamamos NEWS-2 modificado. En esa escala que ustedes la tienen en el libro, yo doy un valor importante, a más del NEWS, doy un valor importante al SIRS y al Quick SOFA. Y ahora, recientemente, justamente en la nueva Surviving que salió hace unas semanas nada más, resulta que ya no sirve, o más bien dicho, no es que no sirva, no usemos ese término, sino que te dice la guía, no estamos en contra, ¿sí? La sociedad científica está en contra de usar como única herramienta para valorar sepsis el Quick SOFA. La recomendación te dice así, y resulta que enseguida empezaron a sacar los memes, ¿no? Porque aquí, a todo le queremos hacer ese chiste. Entonces hay memes y te dicen, no, ya el Quick SOFA no sirve. ¿Ya? No es que no sirve. La recomendación no te dice eso. La recomendación te dice, estamos en contra de usar el Quick SOFA como única herramienta. Es que nunca tuvo que haber sido una única herramienta. Porque resulta que el Quick SOFA, para quienes manejamos o quienes están o conocen de esta escala, el Quick SOFA, ¿no? Quick SOFA no es lo mismo que el SOFA. El Quick SOFA, digamos que es una abreviatura rápida de primera mano que te va a permitir hacer una clasificación de estos pacientes. Porque correr el SOFA
es más largo, pues el SOFA tiene full variables. Querer correr el SOFA, que eso lo hacen en la terapia intensiva por lo general, el SOFA te relaciona otras variables, como por ejemplo, te habla de la PAFI, por ejemplo, o sea, necesitas un agaso, te habla de coagulación, te habla de las pruebas hepáticas, cómo está el hígado, te habla de la parte cardiovascular, te habla de la parte renal, necesitas creatinina, es decir, necesitas hasta que puedas hacerle todos esos exámenes, es complejo. Imagínate un centro de salud, tú no le vas a poder correrle un SOFA completo a ese paciente, pues. Entonces, por eso se habló o se llamó Quick SOFA, Quick como decir el término de rápido, ¿sí? O sea, un SOFA rápido. Y el Quick SOFA tiene 3 variables. Resulta que al pobre SIRS lo mandaron o lo relegaron y lo cambiaron por el Quick SOFA, ¿sí? Yo te estoy hablando de esto hace unos meses. Y en el Quick SOFA, claro, todo el mundo ya quitó el SIRS y dijo, ahora sí vamos a aplicar el Quick SOFA, ¿ya? Yo al menos jamás hice eso, yo siempre usé los dos, siempre. Cuando usaba me decían, pero ese doctor ya está viejo, ya no se debe usar. Y digo, no, no es así. Tienes que seguir usando, ¿sí? Porque quitarle el SIRS es como haberle quitado valor a los leucocitos en una infección, haberle quitado valor a la fiebre en una infección. O sea, eso es absurdo. Que sí, de acuerdo, no todos los pacientes te hacen leucocitosis, que no todos los pacientes infectados te hacen fiebre, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero entonces, hay pacientes que sí, de hecho esa fue la razón. ¿Cuáles son los pacientes con mayor riesgo de sepsis? ¿Quién me dice? De todo el grupo poblacional, ¿quiénes son los pacientes con más riesgo de sepsis? ¿Quién me dice? Todos en teoría podemos hacer sepsis, pero ¿quién es el grupo poblacional más de pronto vulnerable? Los diabéticos, ¿no? Los diabéticos, ¿quién más? Los Personas con pacientes enfermedades inmunodeprimidos. catastróficas. ¿Ya? Es decir, mira, los pacientes inmunocomprometidos, hablemos en general, inmunocomprometidos, son los más propensos a hacer sepsis, ¿ya? Y en cualquier estado de inmunodepresión, ¿no? Qué sé yo, el diabético es inmunodeprimido, el adulto mayor es inmunodeprimido, el paciente con insuficiencia hepática es inmunodeprimido, el paciente oncológico es inmunodeprimido, o sea, hablemos en general, pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Resulta que un paciente inmunocomprometido, cuando empezaron a usar los criterios de SIRS, ¿qué pasó? Primero que empezabas a captar demasiados pacientes, ¿no es cierto? Captabas muchos pacientes y de esos muchos, la mayoría o el grupo principal no estaba. Entonces las sociedades científicas dijeron, bueno, entonces, chuta, algo estamos haciendo mal. O sea, perfecto, sí, mejoramos el número de sospecha de sepsis en los profesionales de la salud, pero resulta que se siguen muriendo pacientes, porque se siguen muriendo los inmunodeprimidos en general, y que es una población importante, pues. Entonces resulta que por eso el paciente inmunodeprimido no te hace fiebre, el inmunodeprimido no te hace leucocitosis, ¿ya? Esa fue la razón por la cual al SIRS le dejaron a un lado, ¿ya? Y entonces el Quick SOFA, con las 3 variables que tiene, que es deterioro del nivel de conciencia, con un Glasgow menor o igual a 13, con una respiratoria mayor o igual a 22 y con una tensión arterial sistólica menor o igual a 100, esos 3 son las variables. Mira, tensión arterial sistólica menor o igual a 100, Glasgow menor o igual a 13, y cardíaco, a ver, está nivel de conciencia, está frecuencia respiratoria y la sistólica, ¿sí? De esos 3, para decir que es un Quick SOFA positivo, tú necesitas al menos 2 de los 3, ¿no es cierto?
Así están las guías, así funciona esto. ¿Ya? Entonces, claro, ahora sí los inmunodeprimidos, el inmunodeprimido cuando está infectado, se deteriora su nivel de conciencia, ¿sí? Su presión arterial comienza a bajar. Entonces, con Quixofa empezaron a captar, sí, inmunodeprimidos, pero en cambio, se les fue el grupo de los otros, pues, porque imagínate, restarle valor a los leucocitos, restarle valor a la temperatura, ¿sí? Entonces, a la final, por eso también se dieron cuenta de que usar solo Quixofa no estaba muy bien, que digamos. Y entonces empiezan a salir nuevos estudios científicos y dicen, a ver, si el CIRS capta pacientes, incluso captaba de más, ¿ya? Porque algunos pacientes reunían los criterios de CIRS, pero no estaban infectados, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, si CIRS solo me deja escapar a algunos pacientes, si Quixofa me deja escapar a otro grupo de pacientes, unamos, pues. Entonces comenzaron a usar en conjunto las escalas. Allá vamos a usar CIRS y Quixofa, o vamos a usar CIRS, Quixofa y NEWS. Y se dieron cuenta que la sensibilidad, que es lo que me interesa en primera instancia, cuando yo hago un tamizaje, lo que me interesa de una prueba es que sea altamente sensible, cuando es prueba para tamizaje, ¿sí? Altamente sensible, capaz de que si esa prueba te dice que no hay esa patología, tú estés convencido de que realmente no hay. Una prueba altamente sensible no te dice que hay enfermedad, no te dice, al contrario, te descarta. Por ejemplo, denme ejemplos de pruebas de tamizaje, de cualquier enfermedad. Denme ejemplos. Pruebas de tamizaje. De VIH podría ser, buenas noches. Ya, el VIH. ¿Cuál es la prueba de tamizaje para VIH? La prueba de tamizaje para VIH es la prueba de cuarta generación y confirmamos con tercera. Puede ser, ya, en los algoritmos actuales está así. Resulta que la prueba rápida, porque es una prueba rápida, ¿sí? Una prueba rápida de cuarta generación. ¿Usted es doctora o licenciada? Licenciada. Ya, licen. A ver, entonces, si usted se hace una prueba de cuarta generación para VIH y le sale negativa, ¿usted se queda tranquila? Obviando, obviamente, este periodo de ventana que para esta prueba, créanme que es muy bajo. Creo que no está más allá de 10 a 15 días ese periodo de ventana. Pero obviando eso, si a nosotros nos hacemos una prueba de cuarta generación para VIH, nos sale negativo, ¿nos quedamos tranquilos? ¿Sí o no? Bueno, depende porque se supone que yo pienso yo, debería haber tenido una relación de riesgo para poder hacerme la prueba. Entonces, si yo tuve una relación de riesgo que no usé el preservativo con una persona que quizás no es mi pareja, entonces para mí es una relación de riesgo y yo tendría que hacerme la prueba después de 3 meses en dependencia de la prueba que me estoy haciendo de cuarta generación si me sale no reactiva. Ahora, si la prueba dígame. Ajá. Sí, ahora una cosa, este periodo de ventana de 3 meses con las pruebas de cuarta generación no existen, ¿no? No es 3 meses. Eso les decía, con la prueba de antes, las que usábamos antes, al inicio, ahí es el periodo de ventana de 3 meses. Con esta, el periodo de ventana es de 10 a 15 días. Por eso les digo, bueno, ya, obviamente hay que evaluar factores de riesgo, etcétera, etcétera. Pero si ya te evalúas todo eso, y si te sale una prueba negativa, tú te quedas tranquilo. O sea, sí te quedas tranquilo con una prueba negativa, porque la prueba de cuarta generación tiene 99 puntos y algo por ciento, que si alguien te da negativo ahí, hay el 99 punto y un poco más por ciento de certeza de que no tienes la enfermedad. Entonces, mira, ahora. Así es, doctor. Así es, ¿no es cierto? Entonces, ahora mira,
tú te quedas tranquilo. Si te sale negativo, te quedas tranquilo y listo, ¿ya? Pero si te sale positiva, ¿tú tienes la certeza de que tienes la enfermedad? Le pregunto, Lice. En este caso, si la prueba de cuarta me sale reactiva, yo tendría que confirmar con tercera, inmediatamente Ya, hacerme la ok. prueba de carga viral para Ya, descartar. pero Bueno, lastimosamente, si la prueba de tercera me sale reactiva, es muy probable que sea reactiva para VIH. ya, ahora una situación le digo, o sea, si la de cuarta le sale positivo, ¿usted tiene la certeza de que tiene? No, pues, no tiene. O sea, esa es la respuesta, ¿no? O sea, sí, yo sé que tiene que pasar a una prueba confirmatoria, pero tiene que pasar a esa prueba confirmatoria justamente porque no tiene la certeza de que está infectado, pues. Entonces, en resumen, si esta prueba de cuarta generación te da negativa, tú te quedas tranquila o tranquilo. Pero si te sale positivo, no es que tienes la enfermedad, tienes que pasar a una segunda prueba que es una prueba confirmatoria. ¿Sí estamos? Entonces, mira, este ejemplo lo pusimos para más o menos indicarles, o esta analogía les puse para más o menos que ustedes tengan una idea de que la prueba de tamizaje, ¿sí? Tiene alta sensibilidad, ¿sí? Como por ejemplo esta prueba de cuarta, tiene alta sensibilidad, pero tiene baja especificidad. Una prueba altamente sensible te descarta, pero una prueba altamente específica te confirma. Entonces, por ejemplo, cuarta generación es altamente sensible y te sirve para descartar. Es decir, si te sale ahí negativo, tú te quedas tranquilo, ¿sí? En cambio, carga viral, ¿sí? Si te sale positivo, esa tiene, en cambio, es altamente específica. Si ahí te sale positivo, o sea, tienes la enfermedad, no hay vueltas que dar. Esa sí te confirma la enfermedad, ¿sí? Entonces, aquí más o menos es algo así. En sepsis han buscado herramientas o escalas altamente sensibles para que te permitan decir, ¿sí? Como una especie de tamizaje para sepsis, ¿ya? Este SIRS, este QuickSOFA, este NEWS, son pruebas de tamizaje, ¿ya? Por ende, se quiere que sean altamente sensibles. Las pruebas altamente sensibles tienen un problema y es que hay muchos falsos positivos. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, claro, eso es lo que están tratando. Ahora, si es que yo apaguemos el micrófono. Apaguen el micrófono, ya, gracias. Entonces, el mensaje ¿cuál es? No usen únicamente una escala, no la usen. Usen varias escalas, ¿sí? Es decir, utilicen al menos dos, SIRS y QuickSOFA juntas. De esta manera van a poder captar, por un lado, a los inmunodeprimidos y por otro lado, a los inmunocompetentes, ¿sí? Y así pueden elevar esa sensibilidad capaz de que no se les escape ningún caso sospechoso de sepsis. Estamos, ese es el mensaje al fin de cuentas, ¿ya? Entonces, ojo con eso. No es que QuickSOFA ya no vale, no sirve, no. Como única herramienta, claro, ni siquiera el QuickSOFA, y te apuesto que ninguna escala te va a valer como única herramienta, porque eso es darle demasiada responsabilidad a una escala para una patología de esta naturaleza. Siempre tendré que ayudarme en conjunto de otras variables, de otras escalas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Denme un segundo nada más.
Ok, ¿me confirman si estamos visualizando la pantalla? Sí, Sí, lo, Doc, sí se observa. Sí, ok, listo. Listo. Entonces, bien, para continuar, el mensaje entonces les decía, no utilicen una sola escala, sino utilicen al menos dos, ¿no? Si pueden estas tres, sería excelente. Si juntan SIRS, QuickSOFA, la sensibilidad va a aumentar de esa prueba y la capacidad de captar a más pacientes va a ser mayor, ¿sí? Entonces, ojo con esto en el momento de usar las escalas que no sirven sino para otra cosa que identificar a los pacientes. Ahora, una vez que ustedes han identificado a los pacientes, ¿sí? Una vez que ustedes ya tienen elegido al paciente, ¿no es cierto? Entra en juego lo que es el manejo ya de la sepsis. En el manejo de la sepsis es muy importante la reanimación de la hipotensión de ese paciente. ¿Sí? Muchos, la mayoría estarán hipotensos, ¿sí? Solo una pequeña cantidad no, ¿ya? ¿Cómo vamos a definir entonces hipotensión? Tendríamos que definir. En el paciente, hipotensión se define como una presión arterial media menor de 65 milímetros de mercurio, ¿sí? O una presión arterial sistólica menos de 90, ¿ya? O ¿sí? Una caída más de 40, ¿sí? Una caída más de 40, una caída mayor de 40 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica, ¿ya? Ojo, esto es importante, ¿ya? Cualquiera de estos puede definir a la hipotensión. Tengan muy en cuenta. O una TAN menos de 65 o una sistólica menos de 90 milímetros de mercurio o una caída más de 40 milímetros de mercurio de la sistólica. ¿Ya? Esto sobre todo en los hipertensos, ¿no? Aquí es importante considerar si ese paciente antes de estar hipotenso tenía antecedentes de ser normotenso o ser hipertenso, ¿ok? Entonces, ¿cómo ustedes van a reanimar? Por años y por décadas se han utilizado para llevar a cabo este fin a través de líquidos, ¿no es cierto? Y específicamente cristaloides, ¿ya? Eso de reanimar hipotensos con gelatinas, con gelofusine, con plasmas, ¿con qué más? Con albúmina, con estas cosas, eso ya no se hace. O sea, reanimar hipotensión con coloides ya no se hace. Cristaloides, o sea, solución salina al 0.9%. Punto. Ahora bien, en este contexto, claro, las guías te dicen reanime con 20, 30 ml por kilo, ¿sí? De líquido inicialmente a ese paciente. Ahora, la tendencia actual es el hecho de que resulta que, y a muchos nos ha pasado en algún momento, que tú estás pasándole bolos a ese paciente y resulta que ya vas 1000, ya vas 2000, ya vas 3000 y no reanimas al paciente, ¿sí? Y ya cuando tienes 5000 adentro, dices, no, ya no más. Y ahora saca pues esos 5000 que le metiste. Y el paciente en lugar de mejorar, empeora. Ese líquido en exceso que le mandaste, hay edema agudo de pulmón, hay una serie de complicaciones que más bien en lugar de ayudar, están complicando el pronóstico de los pacientes. Y la tendencia actual es decir allá, puedo usar líquidos, pero no todos los pacientes hipotensos o en choque van a ser beneficiarios de líquidos. Y entonces, ¿cómo seleccionar a aquellos que son o no son beneficiarios? Pues, ¿sí? Porque si yo sé con anterioridad que no se va a beneficiar de líquidos, ¿para qué le voy a mandar líquidos? Y más bien directo inicio vasopresores en este caso, ¿sí?
Miren lo importante, y esa es la tendencia actual. Resulta que para saber eso necesitas hallazgos ecocardiográficos, requieres una monitorización hemodinámica que lo puedes hacer solamente en la UCI, parámetros o juegos a nivel del ventilador, chuta, o sea, está medio complejo pues hacerlo en mi piso común y corriente. Ahora el asunto es que en este sentido, la única herramienta que tendríamos nosotros es ponerle al paciente en una posición de Trendelenburg, ¿sí? No se olviden que normalmente mi paciente está así, ¿no es cierto? Cabeza, pies, ¿ya? El semifowler, que suelen estar así los pacientes. Entonces, lo que tú vas a hacer es la cabeza a 0 grados y las piernas a 45, ¿no? ¿Sí? Esto a 0 grados, y esto a 45 grados, ¿sí? Le vas a poner en esta posición al menos 60 segundos y claro, el retorno venoso hace su trabajo. Este retorno venoso, que a la final es aumentar la precarga, es decir, la cantidad de sangre que le va a llegar a tu corazón, si ese paciente es respondedor, la presión arterial media va a elevarse, ¿sí? Y si se eleva entre un 15, ¿sí?, a 20% de la basal, yo puedo decir que ese paciente se va a beneficiar de líquidos, ¿sí? Pero si al optar por esta posición no tengo esta respuesta, es decir, la TAM no cambió, no hubo un aumento de la presión, ese paciente en teoría no va a ser beneficiario de líquidos, ¿sí? Entonces miren qué interesante. En la UCI puedes hacer otras cosas, por supuesto, ¿sí? Pero en el piso, donde estamos la mayor parte del personal de salud, ¿sí?, o del común de los mortales, ¿no es cierto?, no vamos a tener todas las herramientas que hay en la UCI, ¿sí?, para predecir esta situación. Pero esta es una forma, digamos, adaptada o adecuada para hacerlo. Entonces, así podrías ir evaluando estos 20 a 30 ml por kilo. Ahora, si el paciente es insuficiente cardíaco, es insuficiente renal, es insuficiente hepático, imagínate que pese 60 kilos, 6 por 3, 18, ¿sí? O sea, 1800 en bolo a un paciente insuficiente cardíaco, renal, hepático, le haces pedazos, ¿sí? Entonces, en el paciente insuficiente cardíaco, insuficiente renal, insuficiente hepático, redúcete los líquidos en un 50%, ¿sí? O sea, ya no le des 20 a 30, sino dale de 10 a 15, ¿ya? Nada más, que si pesa 60 kilos y le das 10, son 600, ya es algo más manejable. Y siempre fracciona este bolo, ¿sí?, en bolos de 300, 500, no le vas a pasar los 1800 de golpe. Anda pasándole fraccionado, bolitos de 300, 500, y después de cada bolo revalora la TAM, revalora. La idea es tener una meta, en este caso, hablas de que el paciente sea reanimado, ¿sí? Hablas de que la reanimación o la meta de reanimación de la hipotensión es cuando ya la TAM está mayor o igual de 65 milímetros de mercurio, ¿sí? Esa es la meta para la reanimación de la hipotensión, ¿ok? Entonces, mira, vas evaluando estos bolos pequeños, ¿sí? En muchos ni siquiera llegas al volumen total, ¿sí? En muchos ya con el primero o segundo bolo es más que suficiente y el paciente mejoró su hemodinamia, ¿ok? Pero siempre y cuando sean respondedores. Si no son respondedores, entonces así le mandes 10,000 de agua, ese paciente no va a mejorar y más bien ya le complicaste, ya le metiste demasiado líquido, ¿sí? Y ahora sacar eso es un problema y más bien complicas el pronóstico de este paciente. ¿Estamos claros con este primer punto que es la reanimación de la hipotensión? ¿Estamos claros?
Sí, doc. Ya. Ojo que en cuánto tiempo deberé pasar estos líquidos, por lo menos, todo este líquido deberías pasarlo en 3 horas, ¿no? En 3 horas, ¿ya? Toda esa carga de líquido, por decirte así, ¿ya? En unas 3 horas desde que empezó la presentación. Tampoco es que me vas a mandar, o sea, ya te digo, todo este total en máximo unas 3 horas, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Doc, solamente en lo de la posición. Entonces, bueno, usted hablaba de la posición de Trendelenburg como una de las opciones para verificación, si es que la compensación con líquidos va a servir, ¿verdad? Pero en todo caso, mantenerle ahí sería lo óptimo mientras infundimos la solución. ¿O qué tiempo usted cree que sería prudente mantenerle en esa posición? No, esto te digo, 60 Por ejemplo, segundos. hablamos, digo, no, hablo en un caso emergente. Ujú. Ya, el asunto es el siguiente, es que si ya en Trendelenburg no mejoró, ¿sí? Lo que pasa es que lo que estás haciendo en Trendelenburg es simulando que le estás pasando líquidos al devolverle o al aumentarle la precarga. Si en 60 segundos no te mejoró la TAM, así le tengas 6 horas ahí, no va a pasar nada tampoco, ¿sí? Entonces, esta prueba aplica para el hecho de que o va a responder líquidos o va a mejorar en esa posición, ¿sí? Entonces, si ya no te mejoró en 1 o 3 minutos, máximo, si las guías te dicen 60 segundos, bueno, ponle también ya 1 a 3 minutos. Si ya no te mejoró ahí, ya no te va a mejorar, ¿sí? Ya no pierdas el tiempo ahí, ¿ok? En otras palabras, ese paciente tienes que iniciarle rápido vasopresores. Vasoactivo. Sí, rápido vasopresores y en sepsis el vasopresor indicado es la norepinefrina. Norepinefrina. Ya olvidaránse de la dopamina, ¿no? Ya esa dopamina tiene indicaciones muy especiales. Ya la posibilidad de arritmias con dopamina es muy alto, es arritmogénica. El vasoactivo, el vasopresor de elección aquí es norepinefrina. ¿Ok? Estamos entonces, mientras más temprano, obviamente, mejores esa hemodinamia en tu paciente, vas a mejorar también el pronóstico de este. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ya, ahora, a menos, sí, a veces hay pacientes que solo con norepinefrina no van a mejorar. Si tienes que usar otro, en este caso, vasoactivo, utiliza la vasopresina, ¿no? Pero siempre unida a la norepinefrina, nunca, eh, nunca solo, ¿sí? Entonces podrías usar también a la norepinefrina y añadida a la norepi la vasopresina, ¿ok? Ya cuando necesitas un poco más, ¿ok? ¿Dudas? Con respecto a los antibióticos, obviamente que sería otro de los pasos. Me olvidaba, esta norepinefrina para quienes nos estamos con pacientes críticos en algún momento, puedes usar una de 8 miligramos de norepinefrina, que esto es 2 ampollas, ¿no? 2 ampollas. Más 92 ml de dextrosa al 5%. Mis colegas saben enojarse. Dice, oye, vos les das, pero hasta con ampolla. Digo, no, es que toca poner así. ¿Sí? No, es que tienes que calcular en microgramos kilo minuto y ahí que ellos hagan el cálculo. Yo digo, sí, de acuerdo. O sea, la dosis de la norepinefrina, obvio, tiene que ser calculado a
en microgramos kilo minuto, pero entiendan que ese momento necesitamos practicidad, o sea, necesitamos ser prácticos, ¿ya? Entonces, 2 ampollas más 92 ml de dextrosa al 5% en agua, y eso vas a pasar intravenoso y le vas a iniciar entre 5 a 7 ml hora a ese paciente, ¿sí? Esto es dosis respuesta, ¿no? La idea es tener una presión arterial media mayor o igual de 65. Si con 5 a 7 no consigues eso, obviamente tienes que ir subiendo 10, 15, etcétera, etcétera, hasta que llegues a esta meta, ¿ok? Ahora, vía central o vía periférica. El vasoactivo, lo ideal es que se pase en vía venosa central, lo ideal. Pero no siempre vas a tener a un paciente o no siempre vas a tener la posibilidad de colocar un catéter venoso central. Si puedes usarlo por vía periférica, sí. La nueva evidencia científica establece que es seguro y efectivo usar por vía periférica hasta cierta dosis, ¿sí? Solo cerciórate de que esa vía periférica sea exclusiva para el vasoactivo, que sea al menos con un catlón 18, 20 máximo, así no irán a poner en 22, así, porque eso se extravasa el vasoactivo y esto es un vasoconstrictor y puede provocar una necrosis del tejido adyacente, ¿no? Cuidado. Vía 18, 20, vía exclusiva para el vasoactivo. Y máximo de esta dilución, máximo hasta 17 ml hora, ¿sí? O sea, pueden irse subiendo hasta 17 ml hora. Si ya el paciente necesita más de 17 ml hora de esta dilución, entonces ya obligatoriamente es vía central, obligatoriamente. Pero créeme que si ya le pasas por vía periférica con todas estas observaciones, es una medida de salvataje para tu paciente hasta que puedas transferirlo, hasta que puedas que venga el profesional que coloque la vía central, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ya salvaste una vida, ¿ok? ¿Estamos claros? Entonces pueden usarlo por vía periférica con estas observaciones. ¿Dudas, preguntas? Doc, solamente una consulta. Como usted acaba de decir, en cuanto a la dosificación, pues ya va el cálculo, ¿no? Bueno, en mi servicio, por ejemplo, le diluimos los 8, las 2 ampollas en los 250 de dextrosa. Uh-huh. Entonces, ahí tocaría... Sí. Sí, dime nomás, te estoy escuchando. Sí, perdón. Entonces mi pregunta era, ¿usted le disminuye el diluyente, pero obviamente le hace una baja más concentración, porque dice de 5 a 7? O en este caso, ¿cómo sería el cálculo? No, pues de esta dilución, que puedes usarla. O sea, aquí no importa en lo que le diluyes, en cuanto le diluyas, aquí lo importante es mantener la dosis, ¿no? De 0.01 a 3.3 microgramos kilo minuto, ¿ya? Entonces, yo de esta dilución he hecho el cálculo y puedo dar hasta máximo 17. Tú con tu dilución vele hasta cuántos ml por vía periférica podrías hacerlo, si es que es por vía periférica. Pero si estás en tu servicio, diluyéndole en 250, que me parece innecesario, porque tranquilamente podrías hacer esta dilución, que sería más que suficiente, ¿sí? Entonces, hazle el cálculo para ver en cuánto te sale. De pronto a ti te sale más. Dale hasta 30 ml hora, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, eso ya tendrías que hacer ese cálculo, ¿ok? Que eso es a eso va la pregunta, ¿no es cierto? Sí, o sea, exacto. si yo le diluyo a más, ¿hasta cuánto puedo pasar en vía periférica? Claro. Eso ya calculemos, aplícale la regla de 3 aquí, pues, ¿sí? Ya. Entonces, es simplemente cuestión de aplicar la regla de 3 acá, ¿sí? No importa en lo que le diluyas, pero como te digo, es importante. Primero vele a cuánto te equivale, dependerá del peso del paciente, etcétera, etcétera, de Claro. algunos factores, ¿ok?
Ya, doc, gracias. Listo, ¿alguna otra duda? Bien, otro de los pilares que son fundamentales en este sentido es también el uso de los corticoides, ¿no? Los corticoides y principalmente la hidrocortisona, que es el que se usa en estos casos, a dosis de 50 miligramos IV cada 6 horas, ¿sí? Esa es la dosis que se utiliza. ¿En quiénes? Corticoides solo en pacientes que están en choque séptico y mientras estén con el apoyo de vasoactivo. El corticoide es como un apoyo al vasoactivo, ¿sí? Porque el corticoide aumenta la resistencia vascular periférica, entonces va a aumentar la presión. Si no está chocado el paciente, si no está con vasoactivo, no le pondrás corticoide. Solo en aquellos que están. ¿Y hasta cuándo le vas a mantener el corticoide? Hasta que salga ya del vasoactivo. Sale del vasoactivo, sale del corticoide. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ojo, si no está chocado, si no está con vasoactivo, no tienes razón de ponerle el corticoide, ¿sí? Y utiliza solo hidrocortisona, que es un corticoide de acción corta, capaz de que no tenga un efecto a mediano o largo plazo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cuáles son las metas de reanimación? Cuando dices, ya, saqué a mi paciente de su choque séptico, cuando tienes un lactato menor de 2, cuando tienes un gasto urinario mayor o igual de 0,5 ml por kilo por hora, cuando tengas una saturación venosa de oxígeno mayor al 70%, cuando tengas una TAM mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, ¿sí? Estas son metas que puedes plantearte, ¿sí? Para decir que ese paciente está reanimándose de su problema, ¿ok? ¿Sí? No te vas a olvidar de eso. Hay una meta que es referente a la PVC, que debe estar entre 8 a 12 milímetros de mercurio, pero usar PVC en estos casos, ya la PVC es algo que se está dejando de usar, no es el mejor método para evaluar hemodinamia en un paciente, no lo es. Por eso preferible ya no utilicen esta PVC, ¿no? Que todavía se sigue usando, pero realmente no es lo ideal. ¿Ok? Bien, eso es lo que les quería compartir en esta clase. Espero que haya sido de mucha utilidad, sobre todo que queden algunos conceptos claros, ¿no? Perfecto, entonces no se olviden, de aquí tenemos clases conmigo, porque mañana tienen clases con uno de los médicos también. Conmigo tienen el día viernes y ahí les voy a explicar el trabajo en el que van a enfocarse en estas prácticamente 2 semanas siguientes antes de nuestro taller práctico. No se olviden que el día lunes tendrán evaluación. Lunes hay evaluación parcial. Ya se comunicará por el chat cuáles van a ser el link de ingreso. Bueno, porque va a ser virtual, ¿no? Opción múltiple, unas 20 preguntas, ¿ya? Una evaluación parcial. Y después ya del taller y todo, ya una evaluación final. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Doc, solamente dos cositas. Tal vez me podría repetir la última parte, por favor, de las metas. Ya, te decía las metas, tenemos un gasto urinario mayor o igual de 0,5 ml kilo hora, una saturación venosa de oxígeno mayor o igual a 70%, un lactato menor de 2 y una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Esas son las metas que hay que alcanzar en la reanimación. Ya, gracias, Doc. Y otra cosita, en cuanto a la evaluación, tal vez algún tema, los temas de alguna fecha en especial o en general, Doc. No, todos los que hemos visto. Ajá. Ok, gracias. Perfecto, listo. Que tengan buena noche. Nos vemos la próxima, ¿no? Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor.